a senhora acha que seus filhos ou netos aprendam espanhol no Brasil? Na escola. O que eu acho? Sim. É indispensável, né? Porque ainda mais que convive aqui na fronteira. Sim. Eu mesma errei, cheguei aqui há 26 anos e não me dediquei ao espanhol e agora tu viu como é que é, né? Sim. Eu pergunto, traduz. Alguma coisa eu entendo, mas eu acho interessante, acho que é indispensável. Indispensável. E a senhora, você não entende o espanhol? Muito pouco. Muito pouco. Você conhece pessoas brasileiras que consigam falar fluentemente o espanhol? Conheço. Minhas colegas, tem colegas que são professoras, que elas falam fluentemente. Muito bem. E na minha casa também, tem minha neta também que fala. O pai dela é uruguaio. E o que você acha da mistura de culturas e dos idiomas? O portunhol, especificamente. Olha, o portunhol facilita, né? É o que nos facilita, assim, principalmente esse pessoal que vem, os turistas, né? O portunhol é mais fácil para eles entenderem vocês, né? E para vocês entenderem nós também. Sim, ¿A señora gustaría que sus hijos aprendieran español en la escuela? Sim, gostaria. Toda a língua estrangeira que eles aprendem, eles vão usar quando for viajar, né? Que nem eles vêm para cá, eles vão precisar saber falar para poder entender o que até para comprar, né? Para saber o que eles estão oferecendo. Isso é bem interessante. ¿Você entende espanhol así? Não, muito pouquinho. Até fiz uma prova em espanhol, não passei. ¿Se dieron cuenta que nosotros hablamos a veces de una forma diferente? ¿O que usamos otras palabras? ¿Ya ese mucho? ¿Qué otras cosas piensan que son características? Sí, ¿qué palabras ustedes escuchan que les parece que son que caracterizan a Rivera? Que solo con escucharnos digan, ese es de Rivera. Claro. Mucho Con el español. Bueno. Es el portuñol, ¿no? Como nosotros gracias a eso podemos entender a las personas que entonces creen que es un poco necesario el portuñol acá. Acá sí. No había mucha comunicación. Claro. Sería muy difícil. ¿Les gustaría que sus hijos o nietos en la escuela aprendieran el portugués? ¿Sí? Porque acá sí se aprende, hay un curso que es de portugués en la escuela. No sé, ¿les gustaría? Sí. Bueno. ¿Qué palabras crees que caracterizan a Rivera? Rivera, cara, la S, por ejemplo, ponemos S a todos. Bueno, ¿cuál es la causa de que usemos el portuñol diariamente en su opinión? La Sudamérica se va toda la frontera con Brasil y Uruguay, quizás utilizan la misma lenguaje que utilizamos acá. ¿En qué nos beneficia hablar el portuñol? ¿En qué beneficios trae? De diálogo oral nomás. Si por ejemplo gente trabaja en Frillot y algún del mercado acá Rivera se maneja sobre ese lenguaje, lo único que favorece. Bueno, ¿cuál es la causa, en su opinión, de que usemos el portuñol diariamente? Bueno, usamos el portuñol diariamente porque tenemos la influencia brasileña. ¿Qué palabras cree usted que caracterizan a Rivera? Que usted ve que se utilizan mucho cuando escucha una conversación. Bueno, no sé, la palabra saudades, por ejemplo, que en el sur no se usa. Creo que la palabra ansiedad, que ellos hayamos identificado por una expresión muy criticada por la gente del sur es no adelanta. No adelanta. ¿Y en qué nos beneficia hablar el portuñol?
Bueno, yo pienso que es por lo menos no hablar, por lo menos entender, porque yo entiendo el portugués, pero no sé hablar bien el portugués, entonces trato de hablar solo el español. Pero y nos beneficia porque nosotros dominamos las lenguas, sin tener necesidad de pagar a ningún instituto que nos enseñe, lo aprendemos naturalmente. Mi nombre. Tu nombre, Mi nombre es Carlos. Está. ¿Qué palabras crees que caracterizan a Rivera? Ay, Dios mío. Todas las que terminan con ese. ¿Y cuál es la causa de que usemos el portuñol diariamente? Bueno, mucha televisión brasileña. ¿Y en qué nos beneficia el portuñol? Así que tratemos. Que nos llaman de vallanos. Sí, es verdad. Bueno, está. Sí. Muchas gracias. Xiomara. Bueno, entonces les vamos a hacer unas preguntas. La primera dice, ¿cuál es la causa que usemos el portuñol diariamente? Y por la frontera, porque no solo en el comercio, que vienen varias personas que hablan en portugués, y por ejemplo en mi caso, yo viví muchos años en Brasil, mis hijos son brasileños, y claro, y tenemos la tele, todo. ¿Y qué palabras crees que usamos que se caracterizan de Rivera? ¿Viste? Allí. Bueno, hay varias. Sí, varias. ¿Y le parece que benefician algo que nosotros hablemos el portuñol? Mira, el portuñol, nosotros nos hacemos entender, ¿no? La verdad que, aparte, claro, de repente para algunas personas queda Agora frío. com 2 lojas para melhor atendendo. Uma na primeira quadra, que chegou. A meia quadra está atrás. Dice que, por ejemplo, a mí el caso acá me sirve porque si llega alguna persona, un brasilero, de todas formas me hago entender y bueno, consigo vender. ¿Cuál es la causa de que usemos el portuñol diferencialmente? El problema es que vivimos en la frontera. Digamos, se usa mucho más el idioma portuñol que el español y que el portugués. ¿Qué palabras crees que caracterizan a Rivera? De palabras. Y la frontera, en el sentido que es, creo que en la parte, en el mundo entero, creo que hay, para dividir dos países solo en la calle, esto hay loca, divisa a la ciudad de ¿En qué nos beneficia hablar en portuñol? beneficio para mí ninguno, a mi punto de vista. Pero vivir en la frontera lo que te sirve es que podés entender dos idiomas. Y el portuñol para mí es un dialecto que se usa más en las fronteras. Díganos su nombre, por favor. Ricardo Zulueta. Vamos a hacerle 3 preguntas sobre el lenguaje riverense. Sí. ¿Cuál es la causa de que usemos el portuñol diariamente, según en su opinión? En mi opinión, y debe ser que estamos muy cerca de Brasil. Bueno, ¿qué palabras cree usted que caracterizan a Rivera? Que usted escucha diariamente y le dicen, esos son los hechos. El acento, el exceso de eses. Y por último, ¿en qué nos beneficia hablar el portuñol? Nos beneficiaría, en primer lugar, si supiéramos hablar nuestro propio idioma y después el portugués. El portuñol es un dialecto derivado de la proximidad del castellano con el portugués, pero para mí no identifica como sociedad o como idioma a nadie. Es decir, tenemos nuestra propia identidad, que es el castellano, los uruguayos, nacidos acá, y ellos allá el idioma portugués, pero el portuñol es un dialecto por la proximidad entre uno y otro. Es mi muy humilde forma de pensar. Se llama. Gerardo Gandhi. ¿Cuál es la causa por la cual usamos el portuñol diariamente? En la frontera. O sea, creo que la influencia en Brasil es más grande en la televisión, ¿sí? Y ya de casa chiquito escuchás lo que es principal. ¿Y qué palabras creen que caracterizan a Rivera? Ese modo de Rivera no podemos achicar.
escucha que le dicen CIA. Las palabras que caracterizan. Que se usan diariamente. Claro. Ustedes escuchan y hasta que capaz se usan entre ustedes. Voy, gana. No sé, hay varios. Abre. Cuando yo era chiquito me decían abre, yo no sabía lo que era, en serio. Quedaba mirando ¿Y en qué creen que nos beneficia el portuñol? ¿Qué? ¿Entendés portugués? Exacto. Yo tengo bachillerato en portugués, gracias a eso me beneficia. Bueno, muchas gracias de que usemos el portuñol diariamente. La gran conexión. La composición de idiomas que tenemos. Uno cruza de un lado para el otro, cruza frontera seca, entonces tiene que estar con los idiomas semi cambiados. Bueno, ¿y qué palabras cree usted que caracterizan la Ribera? Que se usan diariamente, que solo acá. Turín. Me tomé la Turín. ¿Y en qué nos beneficia hablar el portuñol? La comunicación entre poblaciones de tu país. Bueno, hacemos el portuñol diariamente, en su opinión. Porque tenemos mucha influencia de Brasil. ¿Qué palabras cree usted que caracterizan a Ribera? Que se usan? ¿Y en qué nos beneficia hablar el portuñol? Que nuestra parte emocional, nuestra inteligencia es más activa, tenemos acceso a 2 idiomas sin darnos cuenta, no lo pensamos. Yo puedo hablar contigo en español y girarme y hablar con él en portugués sin pensar que voy a hacer ese cambio. Bueno, ¿y usted cree que los niños, qué usted cree de que los niños aprendan portugués acá y español allá? Me parece perfecto. Les amplía horizontes. Bueno, muchas gracias. Y la inteligencia, chiquilines, en serio. Cuanto más idiomas se sabe, las conexiones cognitivas se activan y abrís un amplio espectro para poder trabajar mejor con los chiquitines. Ellos crean otra visión, tienen otras ideas, la cabeza se te hace más abierta, como decimos en te abre la cabeza. Sí. Bueno. ¿Cuál es la causa que usemos el portuñol diariamente? ¿La causa? Claro. Y yo digo que hace parte de la cultura el uso del portuñol, ¿verdad? Ya que se le dice ahora dialecto fronterizo, portugués fronterizo, perdón. Y bueno, y hace parte mayormente justamente de la cultura de la frontera. Y es por eso que se lo usa en muchos hogares de acá, y no solo de acá, sino también de otras ciudades que están en contacto con frontera. ¿Qué palabras crees que se caracterizan de Ribera? Por ejemplo, la expresión "so que no". Yo venía pensando en esa y es clásico, pero es portugués, Sí. Es portuñol, a ver qué he escuchado muy común de mis alumnos, para, profe, tipo cosas así, expresiones que le salen, incluso cuando está intentando hablar en español, es más fuerte y sale en portuñol. ¿En qué nos beneficia hablar el portuñol? Y no sé si sería, es un beneficio, pero tampoco los perjudica. Si hace parte de ustedes, no, está mal que les digan hablar en portuñol, es incorrecto. Entonces, o sea, beneficia a los alumnos que tienen en sus hogares el portuñol por el hecho de que así es como ellos verbalizan, así es como ellos se expresan. Y si nos lo dejan expresarse acá en el liceo, como ellos se expresan en sus casas, muchas veces ellos simplemente optan por no hablar. Entonces es por eso que el beneficio de que los profesores sean flexibles a que los alumnos puedan expresarse en el portuñol. ¿Cómo es su nombre? Alex. ¿Cuál es la causa de que usamos el portuñol diariamente? La razón es histórica y bien simple ser explicada. Uruguay tenía esa tierra totalmente abandonada. La parte de la banda oriental, lo que ya era Uruguay, era todo abandonado. Entonces Brasil empezó con acuerdos internacionales y con una política expansionista comenzó a descender hacia estos paralelos. Entonces crearon la ciudad de Ribera y colocaron una iglesia, la plaza típica española, y centros educativos, por algo que el profesor de conocer bien que se llama sociología de la educación. La idea es que la gente entre a primaria y al enseñarle a hablar, a escribir, que eso fomenta la parte comercial, los contratos y las matemáticas.
lo que hace es generar una conciencia de que perteneces a un Estado y no a otro. Entonces, por medio de la educación primaria lograron generar una conciencia de que sos uruguayo y no sos brasilero, porque hay que entender que primero existió Santana y que Rivera existen en consecuencia que existe Santana, pero el intercambio cultural no dejó de existir, porque ya estaba desde mucho antes. Como nosotros tenemos palabras que descienden del árabe como almohada, como tomamos yerba mate, que era una cuestión de indígena, y tenemos palabras cruzadas, también tenemos una herencia cultural que nos permite interrelacionarnos con los santanenses, porque en realidad somos el mismo grupo humano, solo que dividido por la sociología de la educación y por temas políticos en dos identidades distintas. ¿Y qué palabras crees que caracterizan a Rivera? Es mismo, no existe ninguno de los dos idiomas, sí es verdad. O estoy conforme, no existe, es mismo desde acá, por ejemplo, y alguna otra no me acuerdo, pero esta es típica de acá. ¿Y en qué nos beneficia el portuñol? Bueno, nos beneficia en el sentido de que la persona en general, salvo excepciones, al menos las generaciones más nuevas, hablan de portuñol por opción, salvo alguno que no haya estudiado realmente, no haya tenido oportunidades, y permite conocer los dos idiomas y además la forma en cómo se entienden los idiomas, porque vos podés hablar en inglés pero no pensar en inglés. Y eso es una barrera idiomática importante. Pero vos podés hablar en Rivera, el riverense habla en portugués y puede pensar en portugués. Y la forma como se arman los conceptos en el cerebro, eso es muy importante. Y como ven televisión brasilera y entienden la mentalidad brasileña desde muy chicos, lo mismo con el caso uruguayo, más o menos, a veces más brasileño que uruguayo, ¿no? Pero digamos, logran en un trabajo, cuando emigran de la ciudad o si en un futuro se instala un call center acá o algo, eso va a ser muy útil. Es más, digamos, en los call centers, por ejemplo, para hablar de algún trabajo que cualquiera puede hacer, en los call centers de Montevideo, si saben que hablas portugués y todo el mundo habla portugués, y entendés el portugués y pensás en portugués para vender productos o atender servicios, eso es importante. ¿Y crees que es bueno que aprendan el portugués acá en las escuelas y eso? Excelente, creo que lo que faltaría es que aprendieran el inglés. Bueno,